importante hacer notar que la práctica no es obligatoria, también ustedes tienen que estar en plena disposición de querer participar. Para eso también se va a hacer un Google Forms para que ustedes llenen y ustedes, pues los que quieran participar, pues digan que quieran participar, y esto va a haber una fecha límite para poder confirmar su participación, ya que tenemos que planificar los salones y tenemos que planificar la distribución. Entonces, como les mencionaba, la práctica tiene que hacerse en material biológico, en este caso las mandíbulas, para lo que ustedes necesitan conseguir y comprar estas mandíbulas. Ahorita les voy a explicar para que vayamos viendo el documento más o menos, para que ustedes vayan viendo y así vayan pudiendo resolver sus dudas. Estas mandíbulas ustedes las pueden conseguir donde ustedes quieran. Realmente ustedes pueden comprarlas en la carnicería cerca de su casa, donde ustedes lo consideren necesario, pero nosotros tuvimos la experiencia de trabajar el año pasado con una empresa que nos llevó las mandíbulas ya cortadas, ya divididas, ya listas para poderlas trabajar el día de la práctica, por lo que se facilitó realmente para todos los estudiantes el lograr, pues se facilitó la compra y la adquisición de esta mandíbula. La otra cosa importante que es de hacer notar es que estas mandíbulas hay que desecharlas adecuadamente después de la práctica, y esto implica que si ustedes compran su mandíbula, ustedes van a tener que ser responsables de llevarse esa mandíbula a su casa de vuelta y desecharla como a ustedes mejor les parezca, pero ya en su casa, completamente fuera de la universidad. Esto es súper importante porque en algún momento hubo problemas de que algunos estudiantes desechaban las mandíbulas dentro de la universidad, y esto complica todo por ser un material pues que al final se descompone, y esto genera pues una serie de problemas. Entonces, esto es súper importante. La ventaja que tiene la empresa que conseguimos es que lleva las mandíbulas, se hace todo el trabajo y luego ellos mismos las llegan a traer y se las llevan. Entonces ahí, pues, veamos así, se hace más fácil el lograr eliminarlas. ¿Alguna duda hasta el momento? Solo quisiera complementar algo ahí, gracias Tonito. En años anteriores hacíamos esta práctica y se dejó de hacer justamente por eso. Durante un tiempo, la Facultad de Agronomía nos permitía en una fosa séptica desechar todo el material biológico. Hubo un momento en donde clausuraron esa fosa séptica y entonces los estudiantes se comprometían a llevar sus mandíbulas a su casa. Sin embargo, pues siempre hay un grupito que no hace eso y empezaron a tirarla en basureros cercanos, incluso de facultades próximas. Y al final llegó una queja y se dieron cuenta que era lo que nosotros hacíamos. Hubo una crítica seria, ¿verdad?, de la contaminación ambiental que estábamos generando, y por eso se clausuró la práctica. Estamos reiniciando esta actividad conscientes de los riesgos de que otra vez se genere esa contaminación. Por eso fue que buscamos una opción que pudiera llevar y traer, es decir, nos lleva la mandíbula y después las regresan. Obviamente esto pues requiere un costo, ¿verdad? La empresa que nos ayudó el año pasado trabaja, si no estoy mal, en San Lucas. Entonces, desde allá traen las mandíbulas. Los requerimientos de las mandíbulas, bueno, ahí va a hablar el doctor Tonito, pero eso quería aportar eso, gracias. Ok, ¿alguna duda ahorita por el momento? No, doctor, gracias. Por el momento no. Entonces, pues es importante lo que menciona el doctor con respecto pues a esta parte. Ya cuando ustedes se decidan si quieren participar o no, pues la responsabilidad de ustedes también, si llevan sus mandíbulas, de poderlas desechar adecuadamente en función de poder evitar problemas después a nivel institucional. Entonces, solo voy a compartir la pantalla. Este documento es el documento que se realizó. ¿Lo logran ver? Sí, Sí, doctor.
Ok, es el documento que se realizó en función de instructivo para la práctica. Básicamente, el objetivo de la práctica es, bueno, es una inducción al tratamiento periodontal quirúrgico en función de hacer una adecuada técnica de raspado y alisado a campo abierto, veamos así, o de forma quirúrgica. También que ustedes vayan conociendo los diferentes tipos de colgajos que existen o que podamos aplicar en la parte periodontal. Y no solamente colgajos y tratamientos, sino también hacer una práctica de suturas, ¿ya? Entonces, para poder realizar esto, también van a necesitar una cantidad de instrumental mínimo necesario, que ahorita vamos a platicar, que también es importante y lo tienen que tener para poder realizar la práctica. La doctora Orozco subió un formulario donde pues, va a estar ahí la aceptación de ustedes y si ustedes van a comprar o a través de la empresa se va a comprar las mandíbulas, por lo que van a tener que posteriormente llenar el formulario, subir también con una fecha establecida que se les dará a conocer la foto del instrumental, de su instrumental a cada uno de sus docentes y también la foto del pago o de la adquisición de la mandíbula para que ese día pues se pueda realizar adecuadamente la práctica. Entonces básicamente los objetivos van a estar dados hacia el tratamiento periodontal quirúrgico con raspado y alisado radicular, diseños de colgajos y suturas, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes antes de la práctica y todo, pues vayan a leer este documento donde está toda la información con respecto a cómo va a estar esta parte. Se les van a subir ciertos videos informativos a la plataforma, también se les darán algunos documentos complementarios con literatura para que ustedes los vayan revisando. Y la idea es que ustedes en esa práctica pues ya vayan leídos, ya sepan de qué se trata el asunto para sacarle más provecho a la situación. Entonces aquí están descritos básicamente cómo van a ser los tipos de incisiones que se van a hacer, los tipos de colgajos que se van a utilizar y también las suturas que ustedes van a poder, a los puntos de sutura que ustedes van a poder realizar. Con respecto a lo que es el instrumental, aquí está el listado de instrumentos que ustedes necesitan. Realmente son una cantidad de instrumentos mínimos que van a estar dados básicamente pues por un mango de bisturí, hojas de bisturí que hay de diferentes números. También parte de la idea de que digan diferentes números es que ustedes prueben y vean las características que tiene cada uno de estas hojas, con sus características distintas, ¿sí? Tienen que llevar un elevador de periósteo. En este caso, pues hay algunos ejemplos ahí como un buzzer o un número 7 de cera que también puede ser utilizada. Tienen que llevar sonda periodontal, espejo, también tienen que llevar una pinza de disección sin dientes, una pinza Adson, ¿sí? Y un portagujas. En este caso, el portagujas también puede ser de diferente tipo, del que ustedes puedan conseguir, pueden ser de tipo Castro Viejo o podrían ser los palmodigitales, que generalmente son los que consiguen. Cualquiera les puede funcionar. Un retractor Minnesota, que eso también es bien importante, y una tijera. En la tijera, pues sí tiene que ser una tijera iris por lo menos, o una tijera para sutura, y los que puedan conseguir una tijera para tejidos tipo Goldman Fox, pues también la pueden utilizar. Una pinza mosquito o pinza Kelly, ¿sí? Y también importante llevar sus curetas. Para esto también se tiene que llevar todo el equipo pues, de protección de superficies, que esto también es bien importante para no contaminar las áreas de trabajo. Esto implica tener que llevar bolsas plásticas, papel plástico para cubrir, bandejas también plásticas sin ranuras, ¿sí? Y aparte todos sus aditamentos de protección. Entonces aquí está más o menos descrita cómo va a ser la práctica, más o menos en cuánto tiempo tendría que llevarse todo el proceso de la práctica, ¿sí? Y aquí está un ejemplo que ustedes tienen ustedes sobre el instrumental, ¿sí? Y así es como ustedes tienen que mandar la foto para que podamos nosotros calificarla previo a la práctica para saber si ustedes ya tienen ese instrumental para poder entrar a la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda ahorita? ¿No? Yo, doctor, ¿Algún comentario, Tomás?
¿No se acuerda más o menos cuánto costaron las mandíbulas con la empresa? Sí, mire, el costo de la mandíbula con la empresa es de 75 quetzales y es una hemimandíbula lo que nos dan la empresa. Ese es el costo que tiene, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar la mandíbula, las características que tiene más o menos que tener, porque si ustedes la consiguen afuera, el precio pues no lo sé exactamente afuera, puede ser variable, pero sí es importante llevar solo la hemimandíbula para facilitar el proceso, la práctica. Generalmente en las carnicerías venden la cabeza completa, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones también cuando llevaban esta cabeza completa, o sea, hacíamos esta práctica, llevaban la cabeza completa, ¿ya? Aparte de que es una cabeza bastante grande, lo que implica eso es la manipulación. Al no estar adecuadamente cortada, es muy difícil acceder a los tejidos, básicamente periodontales, que es lo que buscamos, por los cachetes que tiene el cerdo, por la lengua. Si están pegadas las mandíbulas, es imposible poder separarlas, o sea, eso tiene que ir cortado a la mitad. Entonces, el consejo es que si ustedes la consiguen afuera, traten de que la mandíbula tenga estas características como está en la foto, ¿sí? Que vaya separada, que sea realmente una hemimandíbula, ¿sí? Que vaya separada completamente también de la articulación, en este caso, también temporomandibular, pero que al momento de cortarlas, especialmente los cachetes en la parte exterior, tengan cuidado de que no les pasen llevando los tejidos periodontales, porque si no, pues ya no van a poder ustedes hacer la práctica adecuadamente, ¿ya? La otra cosa que también tengan en mente es que generalmente en las carnicerías o en la venta de carne, donde ustedes lo consigan, no es como que ustedes vayan a llegar ese día de la práctica en la mañana y vayan a pedir la cabeza, generalmente tienen que encargarlas, ¿sí? Y al encargarlas hay que calcular bien el día porque recuérdense que la práctica es lunes. Entonces probablemente tal vez el domingo que ustedes tengan, tal vez no esté abierta la carnicería y eso implique probablemente que tengan que congelar, perdón, estoy cancelando esto, pero la llamada, que tengan que congelar la mandíbula. Entonces tienen que tener cuidado de no llevar congelada la mandíbula porque no van a poder trabajar. Es muy difícil trabajar con tejidos congelados, ¿sí? Igual en el proceso cuando se descongelan esos tejidos se dañan bastante y se vuelven de mala calidad, veamos, para la práctica. Entonces también tienen que tener cuidado en ese proceso. ¿Alguna duda ahorita? Quisiera comentarles, jóvenes, que yo sé que ustedes han tenido oportunidad o van a tener oportunidad de hacer suturas en otro tipo de tejidos, en carne, en qué sé yo cuántas cosas puede ocurrírsele a los docentes. Pero en cuanto a manejar tejidos periodontales, créanme que esta oportunidad es algo muy oportuno. La similitud del tejido periodontal del cerdo con el del humano es muy, muy semejante. Entonces, el manejar este tejido periodontal les da a ustedes la experiencia de poder experimentar, valga la redundancia, van a experimentar como que estuvieran trabajando en un modelo humano. Levantar ese colgajo, separarlo del hueso, toda esa sensación de separar el periósteo del hueso, exponer el tejido radicular, hacer la incisión en el tejido gingival, todo eso es algo muy similar. Entonces, es una oportunidad valiosa. Si ustedes rasgan aquí, pues no hay problema en cuanto a que le pueda representar una cicatriz al cerdo o cosas así, o que vaya a quedar con una dehiscencia, pero ustedes están experimentando sin riesgo en algo muy parecido al humano, ¿verdad? Entonces es una experiencia muy bonita, complementando a los otros beneficios de lo que vamos a llevar a cabo. Gracias, doctor. Creo que Rosa María quería comentar algo. No, doctor. No, para nada. Ah, perdón, entonces es Carmen. ¿Ibas a hablar, Carmencita? Sí, José, es que Bernardo pregunta que si pueden llevar ellos la mandíbula, que ya lo contestó Tonito que sí, pero que si luego la empresa se puede llevar esas mandíbulas. Él pregunta esto, entonces yo no sé cómo es esa empresa, ¿verdad? Si ustedes les pueden contestar, José o Tonito.
Mira, ahí está un poquito más complicada la situación porque ellos prestan el servicio para sus propias mandíbulas, o sea, en función a eso y también pues tenemos que tener cierta cantidad, veamos así, de ustedes que quieran comprarlo con la empresa porque ellos no van a llevar solo una mandíbula. Si solo uno de ustedes quiere comprarlo con la empresa, pues va a ser un poco complicado. O sea, vamos a tener que tener cierto grupo para poder, pues, veamos así, solicitarles a ellos eso y que ellos la lleven. Exactamente cuánto va a ser el mínimo, vamos a tener que averiguar bien, pero sí tiene que ser un grupo relativamente grande porque pues ellos transportan eso desde San Lucas, como decía el doctor. Entonces, pues no van a llevarnos así una mandíbula, como que fueran los de Uber Eats, pues no van a llevar ahí una moto, no, o sea, ellos tienen un camión donde llevan las cosas, entonces es un poco complicado la cantidad de mandíbulas, o sea, y desechar lo que no es de ellos también no creo que vaya a ser tan factible. O sea, el que la lleve tiene que hacerse responsable de eliminar su propio material biológico. Sí, fíjense que yo tuve la oportunidad de ir a un mercado a consultar. Habían varias carnicerías solo de mandíbulas de cerdo, o sea, es de carne de cerdo. Y cuando les consulté la posibilidad de reunir 90 mandíbulas, me dijeron que tenían que ponerse de acuerdo con todas las demás carnicerías, que no una sola venta no se comprometía a reunir 90 mandíbulas para un día y que tenía que advertirlo con un mes de anticipación. Cuando les pregunté del corte, pues no todos tenían una sierra eléctrica, algunos cortaban con, qué sé yo, hachas o no sé, pero eh, entonces que sí podían hablar con los que sí tenían sierra para que hicieran el favor de cortar las 90. Pero sí vi la logística muy complicada, jóvenes. Yo dije, no, yo mejor no busco nuevas opciones porque de repente nos quedan mal, ¿verdad? Entonces, en Realmente cambio, el señor, difícil. Es sí, difícil así como menciona el doctor, o sea, que en un mercado lo vayan a hacer para los 90, o sea, si se hace con la empresa realmente nos respondió bien el año pasado, funcionó muy bien, muy responsables con horarios y todo, pero si no, pues cada quien va a tener que llevar o buscar su forma o su mandíbula de forma individual o en parejas para aprovechar una cabeza que también podría ser. O sea, porque en los mercados, pues, o en las carnicerías venden la cabeza completa, entonces solo hay que ver que se las puedan cortar adecuadamente y entre dos podrían comprar una cabeza y dividir la mandíbula y pues lo demás de la cabeza, pues si quieren, no sé, hacer carnitas, pero chicharrones, pero así podría ser una alternativa. Doctora, una pregunta, ¿y usted nos podría dar el contacto de la empresa para hablar Y claro, con ella? aquí está el contacto de la empresa también, entonces a través de eso también se puede, aquí se los pusimos al final, ahí está en el documento el teléfono y el nombre de la persona para poder contactarlos. Igual sería bueno pues que los que estén interesados nos lo hagan saber para que también nosotros sepamos cuántos van a ser y todo, porque como igual se tiene que programar eso, pero ahí está, ahorita se los voy a mostrar. ¿Alguna otra duda con respecto a la forma de adquirir las mandíbulas o alguna característica o alguna cosa que tengan que ver con respecto a las mandíbulas? Realmente es algo importante lo que mencionaba el doctor. Esta práctica es una práctica muy interesante, se los digo así de forma personal también. El hecho de poder manejar los tejidos en estas mandíbulas hace pues una sensación muy bonita de poder ir desprendiendo, haciendo un colgajo, haciendo una incisión, sin miedo uno a equivocarse, a dañar algo. Realmente hace una experiencia súper didáctica y de aprendizaje para ustedes. Sería súper buena si la pueden realizar. Ojalá que la mayoría quiera participar porque esto realmente, o sea, hace un cambio en la perspectiva de toda la parte uno teórica que tiene de cirugía y poderla poner en práctica hace que sea muy interesante. con relación al instrumental, jóvenes, si ustedes se ponen de acuerdo también, puede ser que encuentren mejores oportunidades en las diferentes empresas que venden. Pues
nosotros sugeriríamos un castroviejo, pero los castroviejos son bastante caros, sobre todo de marcas como Hugh Freed y eso resulta ser una inversión Perdón, muy ahorita, alta. doctor, que dice eso, Pero se disculpe, puede... doctor, que antes de que se me olvide, si van a comprar un castroviejo de marca, o sea, los castroviejo tienen que ver, o sea, el castroviejo es un instrumento que se llama castroviejo por el diseño que tiene, que fue diseñado por alguien de apellido castroviejo, pero el tipo de diseño es este, como el que está aquí en el número 8. Si van a comprar un instrumento castroviejo de marca, que realmente en este momento no se los aconsejo, porque son caros, van de 1,500 para arriba solo el instrumento, tienen que usarlo en suturas finas, de 6 ceros para abajo. Si ustedes van a hacer una práctica de sutura, que es una de sus primeras prácticas con un instrumento tan caro, lo van a arruinar, ¿ya? Estos instrumentos, en su mayoría, los que son de marcas, están hechos para suturas de 6 ceros para abajo, de 6, 7 ceros. Si ustedes usan una aguja o una sutura 3 ceros, lo van a arruinar. Entonces, si consiguen un castroviejo, podrían conseguir estos castroviejo ahí chafas que venden en los depósitos, que cuestan 100 pesos, pues funcionaría, porque si lo arruinan no hay tanto problema. O si no, poder usar un portagujas tipo Craig Wood o diferentes estilos, como esto es una pinza mosquito, pero podría ser similar a este, para poder utilizarlo en suturas más gruesas, para no dañar el instrumento. Especialmente este tipo de instrumento, como es un castroviejo, si es de marca, tipo Hugh Freedy, tipo Medici o no sé qué otras marcas venderán aquí, pero ahí, eso sí no se lo recomendaría que consideran un instrumento tan caro para una práctica de este tipo inicial. Perdón, doctor. Sí, y entonces lo que les quería comentar es que se pongan de acuerdo, jóvenes. Trabajando en equipo es mucho mejor. Si van cada uno en forma individual, no les van a dar beneficios. Entonces, busquen alternativas en grupo de quién le ofrece mejores precios. Por ejemplo, yo estuve preguntando para las futuras cómo podíamos apoyarlos y hubo una empresa que me ofreció 35 cajas de sutura por 1,200, es decir, que algo así. Pero cada caja de sutura salía a 36 quetzales, es decir, que cada sutura ya lo daban un valor de 3 quetzales cada una, porque cada caja trae 12. Entonces, de esa manera, ustedes podrían obtener un beneficio para que no tengan que gastar mucho, porque si compran una sutura 5 ceros o 6 ceros en la calle, les va a costar fácil unos 35 o más por cada sutura. Y si ustedes echan a perder una y quieren usar otra, ya se va incrementando el costo. En cambio, así con esta señora, estaba ofreciendo en 36 quetzales una caja de 12 suturas, entonces eso les favorece. Pero eso es viendo la forma de trabajar para el beneficio del grupo. Eso les sugiero, ¿verdad? Doctor Callejas tiene apagado su micrófono. Perdón, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿No? Doctor López, el contacto de la señora de las suturas también está en el documento. Pues creo que no, ¿verdad? No, pero ahorita se los voy a enviar. Pero fíjense que me acaba de enviar fotos de las suturas y son de punta redonda. Esas no ingresan tan fácil al tejido. Entonces sí le dije, ahorita le acabo de informar que así no nos interesa, ¿verdad? Porque pues con lo difícil que es empezar y que ustedes encuentren limitaciones en esa experiencia, pues no sería tan agradable. Entonces voy a seguir buscando y si encuentro algo les aviso porque sí me había gustado el precio para que no gastaran, ¿verdad? Incluso yo les había dicho a los compañeros que yo podía quedarme con el resto de cajas para que ustedes no tengan que quedarse con un montón de cajas que no van a usar en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, pero sí es de punta redonda, no, esa no nos interesa. Inclusive, Perdón, si doctor. ustedes tuvieran la oportunidad de conseguir diferentes tipos de sutura, me refiero a materiales de sutura, llevar suturas de diferentes calibres, con diferentes agujas,
sería también bastante interesante para que ustedes sientan y prueben la diferencia que existe entre una aguja reverso cortante, en una aguja reverso cortante normal, perdón, una aguja ausada o redonda, como dice el doctor, probar la diferencia de cómo se siente usar una seda, un nylon, algún tipo de material reabsorbible tipo catgut o algún material reabsorbible sintético tipo ácido poliglicólico o polilactina 910. Si ustedes tuvieran la oportunidad de llevar diferentes tipos de sutura, podría ser también interesante para que ustedes las prueben, para que vean la memoria que tienen, la resistencia tensil que pueden ir dando, la manipulación que ustedes pueden ir teniendo. Claro, es una primera práctica, pero por lo menos para ir dándose cuenta de eso, ¿sí? Entonces, aquí está la foto del instrumental. Esta foto es la que ustedes tienen que subir con su instrumental para poder que el docente, cada uno de sus docentes, dé el visto bueno para poder realizar la práctica, ¿sí? Entonces aquí se distribuye todo el instrumental que ustedes necesitan. Con relación a los mangos de bisturí, pueden ser mangos de bisturí redondos o planos, como ustedes se les facilite para poderlos conseguir. Aquí hay un retractor de este es P-Chart, el tipo de retractor, pero puede ser un retractor Minnesota. Aquí hay un tipo de tijeras, este es un tipo de tijeras de tejidos que son unas Lagrange, pero pueden ser tijeras tipo iris, como las que se mencionan arriba. ¿Ok? Entonces, recordando la hemimandíbula con sus características, que vaya dividida completamente, que no tenga los cachetes ni la lengua, y que al momento de cortarla, que tengan cuidado de no pasarse llevando los tejidos periodontales, ¿sí? Porque si no, no van a poder realizar adecuadamente la práctica. Entonces, aquí están lo que les mencionaba, o sea, más o menos qué características debe tener la mandíbula con respecto a lo que les estoy mencionando. Aquí está la descripción para que ustedes lo tengan. Aquí está el contacto también del señor, de la mandíbula, quiero ver aquí abajo, así se llama Carnesa S.A. y ahí está el teléfono, ¿sí? Para poder tener ustedes el contacto. Con respecto a las suturas, podrían conseguir suturas en diferentes sitios. Hay pues varios lugares donde ustedes pueden conseguir suturas. En Infosa venden suturas, en venta de productos médicos tipo Promedics también venden suturas, en Jäger venden suturas, en Casa Médica, en Medicom. Si quieren, yo me comprometo a conseguirles los teléfonos y subirlos a la plataforma de los diferentes lugares para que ustedes averigüen. Como decía el doctor, a veces comprando una caja de suturas y poderlas distribuir entre ustedes, pues, cada caja de sutura trae 12 suturas, entonces pueden comprar diferentes tipos de suturas y entre 12 pues distribuírselas entre cada uno para tener diferentes tipos, ¿ya? Entonces también ahí va a haber una rúbrica donde van a estar los diferentes, para la evaluación del proceso. Como tal, al final, como les digo, esta práctica no es obligatoria, pero ojalá todos pudieran hacerla. Realmente es una experiencia muy bonita, o sea, y muy didáctica, donde realmente pues se consigue bastante los objetivos del aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Ninguna. Pues veo que ustedes son bastante callados, que no tienen pues ni dudas ni nada. Espero que realmente les haya quedado claro esta parte. Espero que también todos puedan participar. Pues no sé si tal vez les da pena o vergüenza ahorita, o tal vez porque es algo muy nuevo, no tienen dudas. Igual estas dudas las pueden ir, si se les van dando en el camino, pues con cada uno de sus docentes lo pueden ir solucionando para que el día de la práctica pues ya lleguemos todos listos y por el tiempo que se tiene, que tampoco es un tiempo tan grande, podamos aprovecharlo realmente. O sea, que el tiempo de la práctica sea lo más provechoso posible para sacarle el jugo a todo lo que se pueda. Micrófono. Chicos, eso de las suturas, créanme que van a necesitarlo en muchas ocasiones, porque pues más de alguna exodoncia van a tener que hacer, y a veces pues hay tejidos que quedan muy expuestos, muy abiertos, y
también las suturas van a ser de mucho valor. Si es que no van a ser incisiones, que lo dudo, creo que en algún momento van a necesitar hacerlas, les va a dar claridad de observar el periodonto, les va a dar oportunidad de ver con claridad cómo están las raíces y todo ahí abajo de la encía. Entonces es una oportunidad valiosa, les repito, y no solo las suturas, la incisión y todo, les va a ayudar mucho. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios pueden expresarnos? José, si quieres, les paso el video de la práctica para que ellos se familiaricen un poco. ¿Te Por parece? favor, Carmencita. Muy bien. Muchas gracias. Este video se hizo el año pasado, jóvenes, es para orientar de cómo se va a hacer la práctica. Entonces, veámoslo, por favor. Esto lo hizo la doctora Lornita para apoyar ahí al estudiante. El elevador de periódico que ustedes podrían sustituirlo por una espátula de cera número 7 para si no tienen y no quieren gastar, ¿verdad? Esa es una opción. Cuando la desinserción se llega más allá de la unión mucogingival, el colgajo ya es mucho más libre, es más fácil.
No sé, doctor López, si quiere explicarle ahorita lo de la cuña distal. Habíamos dicho que el día jueves vamos a preparar el material para eso, pero este procedimiento, chicos, es muy sencillo. Es básicamente para eliminar el tejido redundante posterior, el área retromolar. Muchas veces vamos a encontrar ahí un abultamiento, una almohadilla de tejido que interrumpe para varias ocasiones trabajar en la parte distal de esa molar. Entonces, esta cuña distal es un procedimiento que, aunque no se describió, vamos a poder ampliarlo un poquito más el día jueves. Vamos a aprovecharlo en la cirugía porque nos va a permitir también experimentar ahí varios tipos de suturas en esa región. Entonces, sí, vamos a platicarlo el jueves. Gracias, Carmencita. Vakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort, det har vi alltid gjort. Så det är gullfest hela dagen. Alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort, det har vi alltid gjort. Så det from above. Every day what it seems, turning into love song.
impress me. Yo, I would wear roses when you speak. Angel, sing from above. Every day word seems. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún reclamo, alguna sugerencia? Algo, que sea, no sé, Doctor, es que no dicen nada. Sí, Bernardo. ¿por qué se quitó un colgajo? O sea, completamente lo arrancaron. Un pedacito de el espacio retromolar. Ah, es lo que platicábamos de la cuña Cuña distal. distal. Es cuando uno desea exponer la parte distal de la molar y quiere eliminar ese tejido redundante que a veces, pues, esté o no esté la cordal, es de un volumen mayor al deseado para motivos de higiene, para motivos de acceso a esa superficie, por varias razones. Por eso queremos ver si el jueves complementamos ese tema para aclarar esa duda. Entonces, ese tejido, pues que hay que trabajarlo con cuidado, ¿verdad? Porque hay paquetes vasculares ahí, linguales y todo que puede comprometerse, pero es un procedimiento bastante frecuente, ¿verdad? Eliminar ese tejido retromolar, que es como una almohadilla de tejido gingival que está ahí excedente, por así decirlo, ¿verdad? Y por eso se elimina y entonces queda más bajo. Cuando ya se sutura, queda más baja la altura del tejido periodontal a ese nivel. Doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es importante ahorita cualquier cosa, cualquier duda, poder aclararla. Sí, doctor, disculpe, el video que nos acaban de mostrar nos lo van a proporcionar. Sí, sí, ahí va a estar lo vamos a hacer el vínculo para que lo tengan en Canvas. También el documento y vamos a también a trabajar de la misma manera por grupos, con los grupos que ya cada uno tiene su docente, somos 10 docentes, ahí vamos a estar compartiendo también esta información, tanto el documento, ahí nos entregan ustedes la fotografía de su instrumental que ya tienen, todo lo que es requerimiento para la práctica lo hacen llegar ahí. Entonces, eso para el día 11, para que ya tengamos claro, porque la fecha de la práctica es el 18. 18 de octubre es el día de la práctica. Nos están asignando los salones, el doctor Rodolfo Santiago, vamos a ver si se logra hacer todo en una misma hora, que sería, la práctica dura 2 horas. Si se puede todo en una misma hora, serían 6 salones. Pero si el doctor consigue solo 3 salones, pues se tendrían que hacer 2 grupos. En la mañana 2 horas y después en las siguientes 2 horas el siguiente grupo. Eso está pendiente de establecer el doctor Rodolfo Santiago. Doctor, yo tengo una pregunta. Soy Víctor. Sí, Víctor. Sí, sí. ¿Cuándo es la fecha límite para mandar la foto y también el consentimiento que sí quiero hacer la prueba? Porque en la universidad tengo yo mi kit de sutura. Ah, muy bien. Mire, estamos para el día 11. jueves, abrió la doctora, el 11 es la fecha límite para presentar ya los requerimientos, pero para el día jueves va a cerrar el formulario que abrió la doctora ahí en el chat. López. Sí, doctora.
Vamos solo para ver que no se confundan con tantas fechas. El día de hoy, si se puede, a final de la clase, ustedes confirman que sí desean participar o no pueden participar, ¿verdad? Porque es voluntario. El día jueves se va a enviar el formulario nuevamente, pero ya cuando ustedes hayan hecho las gestiones y hayan confirmado con quién van a adquirir su mandíbula, ¿verdad? Es decir, si optan por hacerlo con Carnesa o ya hicieron averiguaciones por aparte. Entonces, eso lo necesitaríamos saber a más tardar el jueves, porque también el joven de Carnesa tiene que prepararse con X número de mandíbulas y las tiene que preparar con el corte, ¿verdad? Y el 11 de octubre, que es la tarea que tendrían que subir a Classroom con cada uno de sus profesores, ya que se está confirmado y todo, el voucher de pago, ¿verdad? Y la fotografía de todo su instrumental, pero ese 11 de octubre es la fecha límite. Ustedes la pueden subir desde antes, ¿verdad? Solamente eso, y tal vez quería solo contarles, el año pasado muchos de los compañeros de quinto año, pues en su emoción de hacer suturas y todo, es más, le dieron vuelta a la mandíbula, cortaron, siguieron suturando, y muchos optaron por llevarse su mandíbula para seguir practicando en casa. A mí me pareció magnífico también. Claro que la empresa se encarga de llevarse las mandíbulas, pues para quien no las quiera y para mantener la higiene, pero los que no opten por comprarla con Carnesa sí tienen la obligación de llevarse su mandíbula a su casa, ¿verdad? Se aconseja que lleven una hielerita o un trasto hermético, ¿verdad? Para que no se escapen los olores y se maneje de una forma higiénica. Si complementando eso, hubo unas compañeras también que se llevaron una mandíbula para seguir probando en casa, pero sí nos contaban que los olores que se generan en poco tiempo, no sé cuántas horas, pero sí empieza a generar un olor muy fuerte, muy fétido, que contamina la refri. Entonces, ahí tienen cuidado también de no afectar ahí a la familia, a la mamá o con quien vivan, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo solo tuve problemas con mi conexión, entonces no me aparece el formulario. No sé si podrían reenviarlo, disculpen. Muy bien. Y me parece interesante la práctica también. Ahorita lo Gracias. mando, no hay problema. Qué bueno, Willy. Qué bueno. Me alegro. Sí, esta es de aprovechar, chicos, a suturar. Como dice el doctor Antonio Callejas, si pudieran conseguir varias clases de sutura para ver la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Se van a dar cuenta que en tejido periodontal es preferible una delgada. Las 3 ceros es el límite de grueso. De ahí las 4 ceros, las 5 ceros, las 6 ceros les da mucha libertad de manejar los tejidos sin rasgarlos. Pero aquí no tengan pena, pueden rasgar que es una experimentación. Obviamente tienen que ser cautos, ¿verdad? Aprender desde el inicio a manejar con cuidado esos tejidos periodontales para que el paciente no tenga dolor posoperatorio. Doctor, buenos días. Sí, Disculpe, Clarita. yo quería saber si no nos pueden sugerir como ciertas suturas para comprarlas y más o menos experimentar, así como dijo el doctor Callejas, pero realmente no creo que muchos de nosotros no conocemos como la nomenclatura que se maneja. Muy Ya, bien, pues no ustedes tenemos todavía mucha... no han recibido clase de suturas Sí, ni de cirugía. sí, recibimos clases de sutura y de cirugía, pero o sea, es diferente como tener práctica y verlo a solo Ok, escucharlo. ok, pero porque si no se podría hacer el otro jueves que se va a complementar con la parte de la cuña distal, tal vez darles una inducción rápida de suturas, solo para que sepan los materiales y la clasificación y para que ellos vean. Yo creía que Perfecto. sí, bueno, al menos de mi parte creo que sí sería como
volver Sí, a o sea, sería refrescar un solo poquito más mostrarles eso. los Ajá. materiales, la clasificación y cómo están dadas, pues porque se los puedo decir ahorita, pero tal vez para que presentarles algo rápido y que ustedes vean, y así todavía les podría dar chance de buscarlas en esa semana para poder comprarlas. Pero tal vez en forma general hablar de que son Ok. algunas de monofilamento, o sea que no vienen varias hebritas unidas, sino que es un solo filamento y que es deseable para que no acumulen mucha placa, ¿verdad? Y hay de varios filamentos. Entonces, no sé si podía explicar un poquito de eso, Tonito, de una vez para... Mire, las suturas se clasifican de diferentes formas. Se pueden clasificar como de qué material son, si son mono o multifilamentos, si son reabsorbibles o no reabsorbibles. Ya, entonces, dependiendo el tipo de sutura y dependiendo el material, y por eso se clasifican. Están las suturas, veamos, según el tipo de material, que puede ser sintético o natural. De materiales naturales, veamos así, están las que son de intestino de animales, que son las de catgut, ¿ya? Y están las otras que son naturales, que es la seda. De ahí están todas las sintéticas, como todas las que son plásticas, tipo nylon, polipropileno, ácido poliglicólico, polilactina 910, poliglacarpone, metálicas, también hay suturas de acero inoxidable, bueno. Y de ahí también pueden clasificarse si son reabsorbibles o no reabsorbibles. Ya dentro de las reabsorbibles hay alguna que es natural, como el catgut, y unas que no son naturales, como el ácido poliglicólico, la polilactina 910, que estas generalmente se deshacen por hidrólisis en su mayoría. Después están las no reabsorbibles, que son las sintéticas en su mayoría, que son entonces el nylon, el polipropileno. Bueno, hay una natural que es la seda, que es no reabsorbible. Bueno, la de acero inoxidable tampoco es reabsorbible. ¿Qué otra se me viene a la mente que no sea reabsorbible? Las de teflón, las de politetrafluoretileno tampoco son reabsorbibles. Y de ahí vienen clasificadas según la cantidad de hebras, como decía el doctor, o filamentos que tengan, que son las monofilamentos o las multifilamentos, que son trenzadas. Dentro de las monofilamentos están, dentro de las naturales está el catgut, dentro de las sintéticas está el nylon, el polipropileno, bueno, hay algunas otras como el poligracarpone que tiene un monofilamento, y de ahí están las multifilamentos que son trenzadas. En este caso, una natural que es trenzada no reabsorbible es la seda. Otra que también es trenzada pero que sí es reabsorbible es la polilactina 910, que se conoce como Vicril. Otra que también es multifilamento es el ácido poliglicólico, también es multifilamento. Entonces, lo que pasa es que aquí va a depender, veamos así, el tipo y la característica del hilo de sutura, para qué la quieran, para qué se use, y cómo la quieran ustedes utilizar en función de los tejidos. Muchas veces, generalmente en boca lo que más se usa son naturales reabsorbibles, como el catgut, lo usan mucho en cirugía maxilofacial. En cirugía periodontal, generalmente dentro de lo que hay de recomendación en la literatura es el uso de monofilamentos sintéticos no reabsorbibles tipo nylon o polipropileno. Esto en función a que una sutura monofilamento produce mucho menos cantidad de fricción a la hora de pasar por los tejidos, entonces les causa menos daño. Otra característica del monofilamento también es que no acumula placa, entonces eso ayuda muchísimo menos a lo que es, veamos así, un proceso inflamatorio alrededor de la herida. Y otra cosa es que estas suturas sintéticas en monofilamento no producen una reacción inmunoinflamatoria para degradarse. Entonces los procesos inflamatorios son mucho menores en los tejidos periodontales. Entonces generalmente se recomiendan este tipo de tejidos que son, de este tipo de suturas que son monofilamentos sintéticas no reabsorbibles. Entonces, en recomendación para ustedes, ¿qué les recomiendo llevar? Les recomiendo llevar una seda, ¿sí? Y la otra cosa es que las suturas se clasifican según el grosor, según la clasificación americana o europea, pero generalmente la que se usa es en la cantidad de ceros que tenga una sutura. Entre menos ceros tenga una sutura, es más gruesa, ¿sí? Y entre más ceros tenga una sutura en la clasificación, veamos así, es más delgada. Entonces, si ustedes hablan de una sutura 3 ceros y una sutura 6 ceros, la más gruesa va a ser la 3 ceros,
¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Lleven o consigan suturas seda, que son naturales, multifilamento, no reabsorbibles. Una seda 3 ceros, podrían conseguir un catgut también, que es un monofilamento natural reabsorbible, que podrían llevarlo también en 3 ceros. Traten de conseguir también un nylon, que es un monofilamento sintético no reabsorbible, tipo 5 o 6 ceros, para que vean la diferencia. Y traten también de conseguir algún tipo de sutura reabsorbible multifilamento tipo ácido polilicólico o polilactina 910, también en 6 o 5 ceros, que sean mucho más delgadas. Entonces consigan unas 3 ceros y otras 6, 5 ceros para que vean la diferencia en grosor. Consigan monofilamentos algunas y otras multifilamento también para ver cómo se siente y cómo pasan por los tejidos. También esto también tiene mucho que ver con la memoria que tiene la sutura. ¿Ya? La memoria la da mucho el material y el grosor que tenga. Entonces esta memoria la pueden ir ustedes ahí valorando a la hora de hacer los nudos, especialmente, o a la hora de manipularla, a la hora de anudar. Les recomendaría también, bueno, en la sutura se ve cómo está clasificada, veamos así la sutura en la etiqueta que tiene la sutura. Entonces consigan agujas con diferentes formas, ¿sí? Esto me refiero a agujas reverso cortantes, cortantes normales, agujas, veamos así, ahusadas o de punta redonda, porque esto también va a depender mucho de cómo esa aguja corta o entra en el tejido y pasa a través del tejido. Una aguja reverso cortante o cortante va a tener mucho menos trauma en el tejido porque no lo va a romper, sino lo va a cortar. Entonces es muchísimo menos traumática y se recomienda de forma más adecuada, ¿ya? Pero entonces ustedes, eso es interesante que lo prueben para ir viendo cómo esa sutura pasa a través de ese tejido y que algunas son más fáciles de que pasen, otras son más difíciles de que pasen, para que ustedes vayan viendo. Como les digo, ahorita les estoy hablando así de lo que me recuerdo, pero no sé si se les quedó algo o si no, pues tal vez les puedo presentar un par de diapositivas para que ustedes pues puedan tener eso en consideración para poder comprar las suturas. Aquí solo les presento rápido esta foto. Esta es una sutura, esta es una etiqueta de una sutura. En la etiqueta de sutura, no sé si la ven. Sí la vemos, doctor. Sí, doctor. Ahí está la descripción de cómo es que viene esta sutura, ¿sí? Entonces, depende de la marca, viene la distribución, pero aquí viene toda la información que ustedes necesitan saber sobre esa sutura. Viene el material de esta sutura, que en este caso es una seda. Como les comenté, la seda es un material natural, multifilamento, no reabsorbible. Después viene el diámetro de la sutura, en este caso es una sutura 4 ceros. Ya esto es en nomenclatura europea y está en la nomenclatura americana, que es 1.5 metric, que es el otro tipo de nomenclatura así como cuando ustedes describen los dientes, o sea, los dientes es uno en clasificación universal, 1, 2, 3, 4, 5, o en sistema no sé qué es 1.1, igual en las suturas. Después viene la longitud que ustedes tienen de esta sutura, o sea, cuánto mide la sutura completa. Después viene la nomenclatura de la aguja, ya el tipo de aguja que tiene. Y aquí en la descripción de la aguja dice el diámetro que tiene la aguja. En este caso es una aguja medio círculo. Si ustedes ven, pues es completamente la mitad de un círculo, ¿sí? Después viene siempre la punta que tiene esa aguja. En este caso es una aguja ahusada, ¿ya? Y después viene la longitud que tiene esa aguja, ¿ya? Entonces aquí es donde se describe básicamente todas las características de una sutura. Y todas las suturas vienen descritas de esta manera, independientemente de la marca o de dónde la consiguen, pero deberían de venir descritas con todas sus características. Entonces ustedes traten de conseguir diferentes tipos. Como les digo, una seda puede ser 3, 4 ceros. Traten de ver si hay diferentes tipos de agujas en relación al diámetro que tengan, si sea medio círculo, hay 3/8 de círculo, y hay así una cantidad variable con respecto a los diámetros y las puntas que pueden ir variando. También pueden conseguir diferentes longitudes de aguja, ¿ya? Generalmente, esto es particular, esto es algo que yo uso mucho para cirugía periodontal terapéutica, nylon 6 ceros
con aguja reverso cortante, 19 milímetros de longitud, 3/8 de círculo. Eso es lo que yo uso generalmente para cirugías de acceso periodontal, veamos así. Para cirugía plástica periodontal uso mucho polipropileno 6 ceros con una aguja tamaño número 12 también, pero no con medio círculo, sino 3/8 de círculo, y siempre tienen que ser cortantes las puntas para que causen menos daño a los tejidos. ¿Ok? No sé si le quedó un poquito más claro a la que había preguntado, un poquito como más así porque creo que es un poquito de información, pues es bastante información. Sí, doctor, sí. Cabal estaba viendo que son como 4 puntos los que hay que ver, que es la aguja, el filamento, el largo y no recuerdo cuál fue la otra que dijo. El origen de qué estaba fabricado el... Ajá, o sea, entonces eso es lo que ustedes tienen que valorar, perdón, ya sé aquí. El material, ¿sí? Material y el grosor. El diámetro, ¿sí? La longitud de la sutura es variable, eso realmente es cuánto mide el hilo. Pues eso tal vez no es tan importante ahorita, pero sí el diámetro de la sutura y el tipo de aguja, ¿ya? Y la longitud de la aguja, eso es lo que podrían ver ustedes más importante como tal. De acuerdo. Gracias, doctor. Muy bien. Tal vez para fines de comparación, jóvenes, lo que mencionaba el doctor Callejas, que puedan experimentar cómo es trabajar con una sutura Catgut, por ejemplo, sobre todo lo que él sugirió de 3 ceros, que es bastante gruesa. Se van a dar cuenta de la rigidez que tiene eso y la memoria que tiene también, y cómo dificulta trabajar un tejido periodontal tan delgado. Luego pueden probar con las otras como el Bicril o la nylon que sugería el doctor, y que vayan viendo cuál les ofrece mejores condiciones de trabajo. Por eso es muy apropiado que puedan comparar grosores y la diferencia en cuanto a la memoria que tienen. Ese catgut es bastante grueso, muy incómodo para pasarlo en un tejido muy delgado. Por ejemplo, si se va a colocar un injerto, una seda tan gruesa o un catgut tan grueso es totalmente inapropiado. El injerto se hace un relajo ahí con ese tipo de suturas. Entonces, eso es bueno que puedan experimentar. Incluso se podrían prestar, ¿verdad? Para que si no van a gastar todos en eso, uno compra uno, otro, y entonces de repente se comparten fragmentos para que experimente qué es suturar con una y suturar con otra, ¿verdad? Aunque no sé, tal vez me estoy metiendo a otras cosas que contaminación y todo eso, ¿verdad? Pero yo viendo la forma de que ustedes no gasten demasiado, pero la experiencia de esto es inigualable, jóvenes. Ojalá que tengan la oportunidad de poder apreciar este trabajo. Sí, ojalá que lo puedan. Gracias. La verdad que sí, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros sitios con los estudiantes cuando llegan a posgrado y hacemos esta práctica. Ellos dicen, la gran, si hubiéramos hecho esta práctica en pregrado, qué interesante hubiera sido porque hubiéramos aprovechado, hubiéramos hecho, pero como pasaron tantos años que no se pudo hacer por ese problema, ustedes deberían aprovechar ahorita que ya se está volviendo a hacer la práctica para sacarle el jugo a esa práctica, realmente. Aquí hay otro ejemplo de otra sutura, que este es un nylon 6 ceros, que este es un material sintético no reabsorbible, monofilamento, y entonces aquí hay una aguja que tiene 3/8 de círculo, no es medio círculo, y mide 19 milímetros, supónganse. Aquí hay otro ejemplo de otro poliéster, que es otro plástico, veamos así, que este es un polipropileno, tiene otras características. Bueno, aquí describe todo, si ustedes ven, describe toda la sutura. Es azul, monofilamento, no reabsorbible, ya sintético, ¿sí? Y ahí dice de cuánto mide la aguja. Miren la forma de esta aguja. Esta es una aguja reverso cortante, es diferente a la otra que les había mostrado anteriormente, con una aguja 3/8 de círculo, y esta mide 12 milímetros, una aguja mucho más chiquita. Entonces también les puede ir sirviendo para ver eso. Ok. Doctor, buenos días.
Sí, te escuchamos, campeón. Perdón. Solo tengo una pregunta con respecto a si vamos a optar por la opción de pedir la mandíbula con carnesa. ¿Cada quien debe ir llamando a la empresa o cómo hacemos el pedido? Sí, de preferencia es un trato personal, jóvenes. Nosotros no queremos meternos en más que buscar alternativas, ¿verdad? Porque pues no queremos que se preste a malos entendidos, que de hecho por eso estuvimos pidiéndole ahí a los organizadores que por favor escribieran que es opcional, primero que es voluntario y que tienen la libertad de elegir en dónde, porque no queremos que piensen que nosotros estamos proponiendo solo una empresa y que nadie más que se salga de ahí. Entonces, sí, la respuesta es que el trato es personal. Traten de llamar y con ellos se ponen de acuerdo y le dicen, mire, yo estoy interesado. Ustedes llevaron en mandíbulas el año pasado y yo estoy interesado en comprar ahí con usted. Entonces, Igual ellos están sabidos, igual en la empresa están sabidos de que pues ustedes pueden llamar para poder solicitar las mandíbulas. Y ellos ya tienen las características, ya saben, aquí está el teléfono también. Se puede comunicar por WhatsApp también, ¿verdad, doctor? Me recuerdo que fue por WhatsApp también la comunicación. Sí, ellos, creo que él ya tenía una comunicación personal con cada uno y si había algún inconveniente en forma general, pues se comunicaban con nosotros. Entonces, nos pareció bastante viable todo el proceso y la práctica se llevó a cabo sin inconvenientes. Entonces, sí nos pareció, pero repito, no quiero que se piense que es la única. Entonces, yo por eso fui a un mercado. El problema de que el mercado vi que no pueden cubrir la demanda de 90 mandíbulas un solo empresario, ¿verdad? Tienen que reunirse varios y ponerse de acuerdo. Entonces yo dije, no, ya no busco más porque de repente quedo mal, ¿verdad? Entonces, este señor pues sí dijo, si son 100, yo llevo 100. Entonces, pues eso es una opción, pero ustedes tienen la libertad, jóvenes, de buscar por su lado, solo con esos cuidados de no contaminar la universidad, ¿verdad? Para no generar otra vez el mismo conflicto que detuvo esta experiencia de cirugía. Más o menos el costo de las mandíbulas, veamos, en las carnicerías, el doctor averiguó cuánto 25 quetzales salía la cabeza completa, ¿verdad, doctor? Sí, en algunas, pero en otras variaba. Entonces, en ¿Ya la más averiguó? barata, en la más barata de una carnicería, de un mercado, me dijo que vendía 25 la cabeza de cerdo. Me pareció exageradamente barato porque yo dije, ala, qué buenísimo. Pero entonces ese señor, le dije, ¿usted tiene sierra para cortar? No, el que tiene es el vecino de enfrente. Pero yo le hablaría a él y entonces ya ahí fue donde vi que era pues complicada la logística de tener las 90 ya cortadas con el mismo diseño, que no todos hacen lo mismo. Ahí es imposible realmente, o sea, si ustedes la buscan por afuera, cada quien tendría que ver cómo la busca con su carnicero, con su carnicería. Yo averigüé y ahí me la vendían a 50 la mandíbula, la cabeza completa, o sea, y siempre bajo pedido, según lo que he podido averiguar, no es como que uno llegue el día y mire, deme una cabeza de cerdo, sino hay que pedirla unos días antes, porque ellos no es como que la tengan ahí colgada de colección, sino que tienen que estar, o sea, pidiéndola a la distribuidora. Sí, ellos matan casi siempre un cerdo o 2 cerdos en el día máximo. Entonces, pues es obvio que no pueden tener, matar a 90 cerdos una sola carnicería, no lo hacen, ¿verdad? A no ser que tengan pues distribución a granel. Entonces sí pueden matar hasta 100 cerdos al día y tener todas esas mandíbulas disponibles. Es lo que pasa con esta empresa, creo yo, si no estoy mal, pues a eso se dedican, sí, a la distribución de carne de cerdo. Muy bien. ¿Alguna otra duda para ya ir terminando? Gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas, les agradecemos su atención. Esperamos las respuestas en los formularios que subió la doctora Marielita y
pues con el grupo que quiera, nosotros vamos a estar ahí prestos a enseñar. Yo agradezco a cada uno de los docentes que ha colaborado para que esta práctica se lleve a cabo y pues nos gustó mucho porque incluso creería yo que es más educativo que estar en un quirófano. En un quirófano puede ver tal vez 1 o 2 estudiantes, pero los demás solo están ahí acompañando, no tienen acceso al campo visual. Hemos pedido una cámara para que se pueda exportar las imágenes, pero es difícil. Entonces, esta oportunidad, primero ustedes la hacen, ustedes la elaboran, eso es lo más importante. Y suturan cuantas veces quieren. Yo entiendo que por carrera creo que tienen que hacer 2 suturas, es muy poco. Entonces sí, ahorita es una oportunidad valiosa de hacer todas las suturas que quieran, las incisiones, y si se equivocan, pues no hay problema, es una mandíbula que ni siquiera sangra, sangra muy poquito. Entonces esperamos, chicos, les deseo un feliz fin de semana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gustazo, Wilito. Gracias.